¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo? Cuando me llamaste, cuando me elegiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo. ¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo? Hola, queridos amigos. Ya nos encontramos en el mes de julio, otro tiempo de gracia que el Señor nos ofrece. En este tiempo en que algunos a nivel de estudios están de vacaciones, están haciendo otras actividades, están en campamentos, el Señor nos sigue invitando a que hagamos nuestra su palabra, a que ella encuentre eco en nuestras vidas y por ende podamos ir mejorando nuestra forma de ser y de comportarnos. Hoy, en este domingo, encontramos una primera lectura del segundo libro de los Reyes, en el capítulo 4, que recoge una tradición muy común de la Biblia, en la que el profeta Eliseo le concede a una mujer sunamita el que sea bendecido o bendecida por un hijo. Es la felicidad mayor de toda mujer ser madre. Y el profeta de Dios no puede concederle otra cosa, como sucedió con Sara, como sucedió con Ana, la madre de Samuel, y como sucederá con Isabel, la madre del Bautista. En la Biblia siempre se han interpretado la maternidad tardía como una bendición, ya que las tradiciones populares religiosas consideraban la esterilidad como una maldición divina. Eliseo, a diferencia de Elías, es un hombre de Dios menos carismático, aunque más taumaturgo o milagrero, cuyas historias están recogidas para mostrar que Dios actúa siempre misteriosamente y contradiciendo lo que los hombres piensan o proyectan al margen de él. Un contraste entre el pensamiento divino y el pensamiento humano. El relato forma parte del ciclo especial de Eliseo y verdaderamente habría que leer casi todo el capítulo 4 para completar toda la narración en la que se engrandece la figura taumaturga del discípulo del gran Elías. Porque ese hijo que nace como don de la acogida que la sunamita ofrece al hombre de Dios muere, para que todavía sea engrandecido más el nombre de Dios y de su profeta, que ora por él. Pero habrá que resaltar más que otras cosas el empeño y la confianza que esta mujer pone en aquel que le trae la palabra de Dios. No desespera en la adversidad, sino que busca confiadamente al taumaturgo para que le asista. Es verdad, esto es verdadera confianza o verdadera religión. No podemos negar que estas cosas extraordinarias de la Biblia quieren mostrar que Dios actúa misteriosamente en las historias humanas, aunque las leyendas no están ausentes en estos relatos. Cosas extraordinarias acontecen para nosotros y hay que saber interpretarlas. La mujer ni siquiera había pedido un hijo, pero es eso lo que le ofrece el hombre de Dios, tal como ella llama a Eliseo. Incluso rechaza que el profeta hable a favor de ella o de su marido al rey y al jefe de los ejércitos. No necesitaba prestigio,
porque ella dice que vivía feliz entre los suyos. El relato en su conjunto intenta engrandecer el poder de Eliseo, pero es la mujer la que en este caso nos interesa escuchar y observar. Es ella la que acoge, la que lleva la iniciativa de construirle una pequeña morada al hombre de Dios. Es ella la que rechaza que el profeta interceda ante las autoridades, porque está contenta con lo que tiene y entre lo que vive en medio de su clan. Pero como a una verdadera mujer hebrea le faltaba ser madre. No expresa ella en el relato este deseo, sino que lo interpreta o lo adivina el ayudante o discípulo del profeta. Pero ese anhelo lo llevaba dentro de su corazón y es eso lo que Dios le concede, lo que no pide, porque al final este es el verdadero regalo de la acogida sincera del hombre de Dios. Y en la Biblia, quien acoge a un hombre de Dios, acoge a Dios mismo, como sucedió en el famosísimo relato del Génesis 18, 1:15, de Abraham y Sara. Acoger, recibir. Dios conoce nuestras interioridades y el Señor siempre es generoso con quien es generoso con los demás. Una segunda lectura tomada, continuamos el texto de los Romanos en el capítulo 6 del verso 34 y el parte del capítulo 8. El texto de Romanos 6 es una catequesis magistral de Pablo sobre el sentido y las consecuencias del bautismo, que ya el domingo pasado comentábamos, el bautismo cristiano. Pablo ha venido a plantearnos en los capítulos precedentes de esta carta el tema de la justificación, de la salvación del pecador por medio de la muerte de Cristo. Ahora quiere sacar consecuencias que esclarezcan la misma praxis de la vida cristiana. Por ello va a partir del misterio del bautismo, que lo presenta como un ser co-sepultados con Cristo, y un ser co-crucificados con Cristo, y un ser co-resucitados en Cristo. Se piensa que aquí el apóstol ha podido usar cierta ideología de los ritos mistéricos de las religiones que conocía. Es posible que su lenguaje pueda estar también viciado con estos pensamientos. Pero en el fondo de toda esta catequesis aparece una confesión de fe cristiana muy primitiva, con la que se expresaba que la fe es una participación en la vida de Cristo. Y es en el bautismo, el sacramento de iniciación, en que el nombre de Jesús, donde se comienza este misterio de solidaridad cristológica en su eficacia más significativa. El bautismo es una sepultura del hombre viejo y un símbolo que nos introduce en una vida nueva, la que Jesús nos ha ganado con su muerte y resurrección. Pero el bautismo es el inicio que debemos proseguir con la praxis de la fe. Esta dimensión teológica de la fe en la que da sentido al mismo bautismo, no es el bautismo lo que es determinante, sino la fe que nos lleva a vivir co-sepultados, abandonando al hombre, a la mujer vieja, para vivir co-crucificado, entregarse a la causa de Jesús, a vivir co-resucitado, es decir, en una vida nueva de amor y de esperanza, de compromiso y solidaridad con los hombres. Pero es a su vez una experiencia de victoria sobre el pecado, porque aunque el pecado nos acecha de muchas formas y maneras, debe haber para el creyente una confianza de victoria sobre el mal estructural del mundo y sobre lo más personal de nuestro corazón. El Evangelio de Mateo, continuamos,
en el capítulo 10 del 37 al 42. Las verdaderas radicalidades evangélicas. Hoy el Evangelio vuelve sobre el discurso de misión. Mateo señala para su comunidad que debe ser discípulos y seguidores de Jesús. Lleva consigo el vivir sin conflicto y el vivir algunas veces en conflicto. Perseverar en el discipulado supone romper ciertas tradiciones que nos atan, hasta algunas de índole familiares. No se trata de romper afectos familiares, sino lazos que nos dejan libre en un crescendo eficaz de la alternativa radical que se nos presenta en esta parte del discurso misionero. Se pone de manifiesto que cuando la familia nos impone sus criterios de amor o de odio, de intereses mundanos o de herencia, el discípulo estará en conflicto. Pero Mateo pone de manifiesto que nadie puede estar por encima del Evangelio. Jesús, al pedir amarle a él más que a la familia, no está deshabilitando la familia. Está proponiendo una nueva forma de ser hijos, de ser padre o madre, de ser hermano. Estos dichos son famosos porque algunos discípulos itinerantes lo llevan hasta sus últimas consecuencias, como se refleja en el documento que le sirve a Mateo para elaborar estas enseñanzas. El seguimiento de Jesús, en verdad, es algo que está lleno de radicalidades. Las cosas radicales son aquellas sin las cuales no es posible que nada subsista. El Evangelio no podría ser el Evangelio si se impone a los discípulos otros criterios distintos de autoridad y prestigio. Los dichos de Jesús recogidos en este discurso están expresando semíticamente y pueden sonar algo imposible. ¿Es posible odiar al padre y a la madre por seguir a Jesús? ¿Es posible posponer a su familia por Jesús? Sería tal vez una contra Dios, pero quiere decir algo muy importante. Incluso sabemos que este tipo de dichos de Jesús sobre aborrecer a la familia y llevar la cruz obedece a actitudes escatológicas de algunos grupos cristianos que fueron más allá de lo que Jesús quería exigir. Es una nueva propuesta en la que no se imponen o no se deben imponer imperiosamente los lazos de sangre. Hay una nueva familia. El clan familiar, la cultura heredada, los cristianos impositivos de los más fuertes o de lo que quieren ser, debe hacer. El cristiano debe seguir a Jesús, amante de la verdad del Evangelio, debe amar al padre, a la madre, al hermano, pero nunca debe, causa de ello, ceder al odio, al rencor, o a la violencia o a la maldición. El cristiano está llamado a una cadena mucho más grande de solidaridad, hasta dar de beber un vaso de agua a cualquiera, sea quien sea, incluso al enemigo nuestro o de nuestra familia. Así es como debemos entender estas palabras del Evangelio de la misión. Tampoco es cuestión de endulzar las exigencias por el hecho de que se hayan expresado de una forma semítica en la que prevalecen los contrastes. Dicen lo que dicen y exigen lo que exigen, algo radical, pero no se entiendan como algo radical por difícil o por imposible, sino por sentido y por coherencia. Se trata de algo vital, porque si no hay raíces, no crece la vida. Eso es lo mismo que el amor a los enemigos. El Evangelio no permite el odio de ninguna de las maneras. Por tanto, cuando hay enemigos o no lo creamos en nuestra mente y en nuestro corazón,
estamos lejos de Jesús, de su causa, del evangelio de su Dios. Cuando hay odio, muere el evangelio. De la misma manera, si seguimos a Jesús, debemos renunciar a nosotros mismos y a lo nuestro. Eso significa lisa y llanamente llevar su cruz. Pero cuidado, no veamos aquí solamente renuncia total a la voluntad propia, al honor, a la dicha terrena, recorriendo el duro camino de Jesús por el sendero señalado por Dios. Lo que Jesús exige de sus discípulos, quien acepte el evangelio debe hacerlo por voluntad propia, por honor y por disfrute personal. Quien la acepte estas radicalidades no debe hacerlo en contra de su voluntad y su libertad. Si fuera así, ser cristiano, seguir a Jesús, sería un drama inhumano, inaceptable. Ni mi familia, ni mi clan, ni mi pueblo nacionalista me imponen los criterios de mi existencia, de mi libertad y de mi paz. Entonces estoy con Jesús ante cualquier cosa. Y esto no es otra cosa que la cruz. Que el Señor Jesús nos ayude también a ser radicales con nuestra vida, sobre todo con nuestra conducta, entendiendo que el reino de los cielos está primero y todo lo demás vendrá por añadidura. Feliz semana para todos. Te acercaste a mi puerta y pronunciaste mi nombre. Yo temblando te dije, aquí estoy, Señor. Tú me hablaste de un reino, de un tesoro escondido, de un mensaje fraterno que encendió mi ilusión. Qué detalles, Señor, has tenido conmigo.